Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? De nuevo con ustedes, es un gusto, un placer. Hoy es miércoles, día 14 de mayo del 2025 y son ahora en España las 6:05. Siempre digo la hora, que no sé para qué, porque ustedes lo ven a la hora que quieren. Si fuera en directo, pues sería importante. Así que no sé si a partir de ahora dejaremos de decir la hora. Bueno, pues como siempre, presentarles lo que vamos a ver el viernes, Dios mediante, si no hay interrupciones o problemas de última hora. Estaremos viendo de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, el tomo 3, un artículo muy bonito, muy especial. Por favor, no se lo pierdan. El Señor es nuestra paz, de Octavius Winslow. Y yo también, pues hay una pequeña aportación mía que se titula Trilogía de la Paz. Vamos a ver cómo la paz se nos va llegando gradualmente, y hay 3 tipos de paz. Podríamos decir que la paz con Dios, la paz de Dios y la paz que sobrepuja todo entendimiento. Y este es un artículo que me confirmó a mí en que el fruto del Espíritu tenía una graduación también, y que empezaba pues por las ramas más bajas y escalábamos hasta las ramas más altas. En la paz, después el gozo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el gozo está más alto, digamos, en el árbol que la paz, y fue una primera confirmación, ¿verdad?, de esto. Y hablaremos también pues de eso relacionado con el fruto del Espíritu y demás. Va a ser muy interesante, no se lo pierdan, por favor. Bien, pues ya saben que este libro lo pueden descargar gratuitamente en cualquiera de nuestros blogs, el blog Finisterre, Al Borde del Jordán, el blog Tabernáculo, Su Último Gran Avivamiento, o el blog Graneros de José, que se llama igual que este canal de YouTube, Graneros de José. Y también lo pueden adquirir en Amazon en versión Kindle o en versión tapa blanda, como quieran. Son precios muy módicos y muy accesibles. Pero el que no quiera gastar dinero o no pueda, pues siempre lo tiene a su disposición de manera gratuita, descargándolo de los blogs. Bueno, dicho esto, nos vamos entonces con lo que tenemos para hoy. Vamos a ver qué es el bautismo, las partes 1 y parte 2, son los capítulos o partes 29 y 30. Y después de este vídeo nos quedará otro, y ya pues terminamos otro libro más del autor Stephen Young. Son libros la mayoría cortos, otros lo que pasa que tienen es una serie de varios tomos, pero da gusto ir terminando libros y que estén ahí en el canal disponibles para ahora y para próximas generaciones, ¿no? Porque ahí van a estar, suponemos, bastante tiempo para que la gente pueda instruirse en esta revelación maravillosa de Tabernáculos. Así que anímense a revisarlos, a reescucharlos, a compartirlos y demás. Bueno, comenzamos entonces parte 29, que es el bautismo, parte 1. La palabra bautismo se deriva de la palabra griega baptisma. En el Antiguo Testamento la palabra suele ser tabal, que quiere decir sumergir, como vemos en Levítico 14:6 y 16 y 51. La Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, traduce tabal como bapto, que quiere decir bautizar. Ustedes saben que la Septuaginta, la versión de los 70, que escribieron los ancianos, yo creo que fue ahí en el siglo
un primer siglo, segundo antes de Cristo, y entonces es como una traducción, digamos, diccionario hebreo griego, de los términos hebreos a los términos griegos. Entonces, la Septuaginta traduce Tabal como bapto, que quiere decir bautizar. La Septuaginta actuó como un diccionario oficial hebreo-griego, por eso, aunque la palabra baptice con Z no aparece en ninguna de nuestras traducciones del Antiguo Testamento, sí se utiliza muchas veces la palabra tabal, que se traduce como bapto, bautizar. Antes de que se me vayan algunos ya, decirles que este bautismo lo vamos a ver de una forma que, como ustedes no lo han visto antes, y vamos a ver cuál es la forma más correcta de bautismo, aunque a la postre lo que cuenta para el bautismo lo importante es la fe en lo que estamos haciendo. En otras palabras, Juan el Bautista no inventó el bautismo, se practicaba ya en tiempos de Moisés, cuando los sacerdotes se lavaban las manos y los pies para purificarse en la fuente que estaba en el atrio exterior. Eso se llamaban bautismos también. Sin embargo, en tales casos la palabra hebrea usual es rakats. Les deletreo rakats, quiere decir R-A-K-H-A-T-S. Esa palabra quiere decir lavar, en Éxodo 30, 18 y en Éxodo 40, 30. No obstante, así como el altar de bronce era el lugar de la justificación del pecado, así también la fuente era el lugar del bautismo, de los lavamientos. Naamán, porque es decir, una cosa es la justificación, somos declarados juntos, pero después viene la santificación, en la que en la fuente nos lavamos con la palabra día tras día hasta que llegamos a la plenitud de la santificación, de la madurez o de la plena filiación. Naamán, el general sirio, fue sanado de la lepra después de que Eliseo le instruyó: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Eso nos dice Segundo de Reyes 5:10. La palabra hebrea para lavar es rakach, como hemos dicho antes. La palabra hebrea para lavar es rakach. Entonces Naamán bajó y se zambulló 7 veces en el Jordán. Segundo de Reyes 5:14. Aquí se usa la palabra tabal, que como hemos mostrado es la palabra que generalmente se traduce como bapto en la Septuaginta. Entonces vemos que tabal y rakats significan esencialmente lo mismo. Repito, tabal y rakats significan esencialmente lo mismo. La palabra lavar no especifica la manera de lavar. Sumergir, entre comillas, sumergir, la palabra sumergir es más específico. Sin embargo, es más específica, vamos a poner. Sin embargo, hay una tercera palabra hebrea que se usa con frecuencia y que llama la atención sobre el modo del bautismo. Esta palabra es naza, con Z, naza, que quiere decir rociar. Vemos esta palabra utilizada en Levítico 4:6, donde leemos: el sacerdote mojará, ahí está la palabra tabal, su dedo en la sangre y rociará, otra vez ahí está la palabra naza, parte de la sangre 7 veces delante del Señor. Lleva el dedo en la sangre y después rociaba 7 veces delante del Señor. Se sumergía el dedo, que se bautizaba, eso es porque se mojará, quiere decir bautizaba, la palabra es en ese caso bautizaba el dedo, pero se rociaba al que estaba siendo bautizado. Se sumergía, se bautizaba el dedo en la sangre, pero se rociaba, se esparcía al que estaba siendo bautizado. 3 bautismos. Siguiente epígrafe. Había 3 tipos de bautismo: aceite, sangre y agua. El ejemplo de Levítico 4:6 era un bautismo de sangre para limpiar el alma. También había un bautismo de aceite en Éxodo 29:21, donde se rociaba con aceite las vestiduras de los sacerdotes para consagrarlas. Esta era una unción espiritual.
Finalmente había un bautismo de agua rociado sobre los inmundos para la limpieza de la carne, como nos dice Hebreos 9:13. Este era un bautismo donde las cenizas de la vaca roja o alazana se mezclaban con agua y se rociaban sobre los inmundos. En años posteriores esto se hacía a las afueras de la puerta oriental de Jerusalén, del lado del Monte de los Olivos, perdón, para limpiar a los que entraban por el atrio exterior del templo de la ciudad. Así también cuando Jesús sanó a los 10 leprosos les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Lucas 17:14. Este debía someterse al ritual de limpieza que Moisés había establecido en Levítico 14 para la limpieza de los leprosos. Estos, vamos a poner mejor, estos debían someterse al ritual de limpieza que Moisés había establecido en Levítico 14 para la limpieza de los leprosos. Siguiente epígrafe: limpieza de leprosos. La lepra es un tipo bíblico de la mortalidad. Otros nacemos muertos, pero luego tenemos la mortalidad. Estamos muriendo cada día, ¿verdad? Porque es una muerte lenta. Los leprosos eran tratados como si estuvieran muertos, por lo que si alguien tocaba a un leproso, quedaba impuro y tenía que someterse a un ritual de limpieza durante 7 días. Por lo tanto, cuando un hombre era sanado de la lepra, todavía se le exigía que se sometiera a un tiempo de limpieza de 7 días, como nos dice Levítico 14:7, y se le declaraba completamente limpio al octavo día, Levítico 14 del 10 al 11. El ritual involucraba 2 aves, una de las cuales era sacrificada sobre el agua corriente, la palabra es ahí, la palabra chai, con Y, CHAI, que quiere decir agua corriente o agua viva, y la otra debía ser sumergida en la sangre de la primera ave y soltada a campo abierto, como lo dice Levítico 14 del 4 al 7. La primera ave, por supuesto, no podía proporcionar suficiente suficiente sangre como para sumergir a la segunda ave. Una paloma no tiene mucha sangre y la otra paloma no se puede sumergir, la puedes untar, la puedes impregnar en la sangre, pero no la puedes sumergir. Mojar, la palabra tabal, obviamente no significaba sumergir, sino untar la segunda ave con la sangre de la primera. En cuanto al leproso mismo, leemos en Levítico 14:7. Entonces rociará 7 veces al que se ha de purificar de la lepra y lo declarará limpio. El leproso debía ser bautizado con la misma agua sobre la cual se mataba a la primera ave. Esta debía ser agua corriente, es decir, no agua estancada, agua corriente o viva, porque representaba al agua viva. Parte de esta agua viva se usaría para rociar al ex leproso 7 veces, declarándolo limpio y vivo. En otras palabras, el sacerdote daba testimonio de que Dios ciertamente había sanado al leproso, Levítico 14:3. Esto muestra otra verdad de las Escrituras, que el bautismo es un ritual donde los hombres dan testimonio de que Dios ya ha sanado la lepra, es decir, la mortalidad. Cuando nos bautizamos damos testimonio de que hemos sido ya lavados, sanados de la mortalidad. No moriremos para siempre. En otras palabras, de la mortalidad de la persona que se bautizaba. En otras palabras, el bautismo no es lo que salva o justifica a un pecador o a un no creyente. Esto es importante, no es el bautismo lo que nos justifica a un pecador o a un no creyente. Es un testimonio terrenal de algo que Dios ya ha hecho antes del bautismo cuando esa persona creyó, ¿verdad? Entonces, esa persona cree, es justificada por la fe y entonces refrenda eso bautizándose, dando testimonio delante de Dios, delante de los ángeles, delante de los testigos, de las personas, de que Él ahora pertenece a Jesucristo. Así también vemos que el Hijo primogénito de Dios, Israel, fue justificada. El Hijo primogénito de Dios, Israel, fue justificada. En este caso sería justificado, porque estamos llamando a Israel
hijo y no hija, ¿no? Como si hablamos de nación sería hija, pero bueno. Israel fue justificado por fe en la sangre del Cordero en la Pascua en Egipto y solo después de eso fue bautizada, perdón, y solo después de eso fue bautizado en el Mar Rojo. Primera de Corintios 10, del 1 al 2 nos dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Primero, vemos que Dios instituyó el bautismo al menos desde la época de Moisés. Este texto de Corintios nos lo está diciendo, que fueron bautizados. Entonces, ese bautismo ya se conocía en los tiempos de Moisés. Como dije antes, el bautismo no comenzó con Juan el Bautista. Como sacerdote, Juan estaba muy familiarizado con el bautismo, pues no hay duda de que debió ser testigo de muchos bautismos en el templo. Saben que Juan era sacerdote, de la familia de los sacerdotal. Segundo, vemos que Israel fue bautizada cuando cruzó el Mar Rojo siguiendo la columna de nube. A menudo me pregunto si Pablo estaba usando un poco de humor aquí. Los israelitas fueron bautizados bajo la nube, mientras que los egipcios fueron bautizados en el mar. Los eruditos saben que los sacerdotes egipcios solían sumergir a sus candidatos en un ataúd hasta que literalmente se ahogaban. Luego eran sacados y revividos. Se referían a esto como pasar de muerte a vida. Sin duda, el mismo Moisés fue sumergido en la mistérica religión egipcia cuando aún era joven. Por eso llama la atención que no mandó que nadie fuera sumergido como modo de bautismo. En cambio, la mayoría de los bautismos se realizaban en la fuente, que estaba equipada con grifos en los que los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Éxodo 40:31. Uno no se puede sumergir en el pilón, en la fuente, ¿verdad? Allí, la fuente que había en el atrio del tabernáculo o en el atrio del templo después, no se podía sumergir. Lo que podía hacer es el agua que venía del cielo, que venía de arriba, de los grifos, pues era agua corriente, agua, con eso pues, se lavaban. Es evidente que no se sumergían en la fuente para lavarse, porque entonces habrían ensuciado el agua, no podrían cambiar el agua cada vez que alguien era bautizado. El lavado se hacía derramando y rociando desde arriba, lo que significa que la limpieza se originaba en Dios, en el cielo. Isaías 32:15 dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto o desde lo alto. De nuevo leemos en Ezequiel 36, 25, 26. Entonces os rociaré con agua limpia y seréis limpios. Os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto muestra el verdadero significado del bautismo. Es para limpiarnos de la inmundicia del pecado y de todos nuestros ídolos. Repito, esto muestra el verdadero significado del bautismo. Es para limpiarnos de la inmundicia del pecado y de todos nuestros ídolos. Es para darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pablo nos dice que significa hacer morir al hombre viejo para que, como seres nuevos, podamos andar en novedad de vida. Romanos 6:4. El paso de la muerte a la vida de resurrección se representa en un leproso que es sanado y limpiado por la aspersión de agua. Bueno, ahora vamos al siguiente epígrafe donde comparamos el bautismo del Antiguo y del Nuevo Pacto. La principal diferencia entre el bautismo del Antiguo y el Nuevo Pacto es el hecho de que los israelitas fueron bautizados en Moisés, Primera de Corintios 10:2, mientras que los cristianos son bautizados en Cristo. Hasta el tiempo de Cristo las personas eran bautizadas en Moisés. Esto incluyó al mismo Juan el Bautista, quien bautizó al pueblo para que se arrepintiera. Algunos años más tarde, cuando Pablo realizó su primer viaje misionero a Corinto, se encontró con Apolos, Hechos 19:1, quien estaba siguiendo el ejemplo de bautismo de Juan.
O sea, bautizando a la gente se entiende en Moisés. Hechos 19 del 2 al 6 dice, Él les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y él dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo a la gente que creyera en el que venía después de él, es decir, Jesús. Al oír, es decir, en Jesús. Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Muchos no se dan cuenta de que el bautismo de Juan fue en Moisés, o tal vez en el nombre de Moisés, según la autoridad de Moisés. Moisés fue un tipo profético de Cristo que sacó al pueblo de Egipto en la Pascua. Así también Jesús, en su primera aparición, primera venida, fue crucificado en la Pascua para sacarnos de la casa de esclavitud del pecado. En su segunda aparición o venida, Él vendrá como Yahshua o Yoshua para guiarnos al reino. Josué, ¿verdad? Según Josué auténtico, porque Josué era un tipo de Jesús, ¿eh? Yoshua, para guiarnos al reino. Para hacer esto se requería un segundo bautismo. El primero fue su cruce del Mar Rojo, ese fue su primer bautismo, y el segundo es su cruce del Jordán. El bautismo del antiguo pacto, representado por el Mar Rojo, no les impartía el Espíritu Santo, y por esta razón los seguidores de Apolos no sabían nada del Espíritu Santo. Asimismo, claro, es que el que bautiza con Espíritu Santo y fuego es Jesús, no Moisés. Asimismo, los israelitas no llegaron a la fiesta de Pentecostés hasta que llegaron al monte Sinaí. Esta fue una experiencia separada, distinta del Mar Rojo. Por lo tanto, bajo el nuevo pacto, nuestro bautismo debe incluir el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder por el cual podemos andar en novedad de vida. En cuanto al modo de bautismo, no creo que haya cambiado. Ciertamente el simbolismo permanece sin cambios, pero también debemos saber que más allá del simbolismo del bautismo, con su agua viva, aspersión y derramamiento, es realmente una cuestión de fe. El modo del bautismo es de importancia secundaria, es decir, lo normal era el modo de bautismo, era la aspersión y el derramamiento, pero lo importante es la fe. El modo del bautismo es de importancia secundaria, pero ese era el modo bíblico que se seguía. El bautismo de Israel en el Mar Rojo lo sacó completamente de Egipto, llevándolos al otro lado del Mar Rojo, Golfo de Acaba, hacia la tierra de Madián. La importancia del bautismo se ve en el hecho de que su fiesta de la Pascua se llevó a cabo en Egipto, donde fueron justificados, pero su bautismo los liberó completamente del ejército egipcio. El bautismo de Israel en el Mar Rojo, repetimos, lo sacó completamente de Egipto. Su fiesta de la Pascua se llevó a cabo en Egipto, donde fueron justificados, pero su bautismo los liberó completamente del ejército egipcio. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de que no basta con creer en el Señor, porque si no nos bautizamos es como quedarnos en Egipto sin salir de Egipto. ¿Para qué nos sirve tener un pasaporte que diga usted tiene derecho a vivir en la tierra prometida si me quedo vivir en Egipto? No tiene sentido. Por eso los que creen en Jesús, que los hay muchos, yo conozco varios casos, personalmente me ha pasado con gente que después no se han bautizado, incluido una de mis hijas, creyó pero nunca se bautizó. Sí recibió el bautismo del Espíritu Santo, pero luego nunca se bautizó en agua. Entonces, pues lógicamente no han podido crecer, no han podido desarrollarse. Como creyentes cristianos, nuestro bautismo logra esto en un nivel mayor, porque somos librados de una mayor casa de esclavitud a través de la Pascua donde Cristo fue crucificado. Sin embargo, el enfoque real del bautismo no está en la muerte, sino en la resurrección. Ahí es donde está el enfoque principal del bautismo, en la resurrección. Recuerde que la experiencia de Israel en el Mar Rojo profetizaba de la resurrección de Cristo.
así como su Pascua en Egipto había profetizado de su muerte en la cruz. ¿De acuerdo? Repito, la experiencia de Israel en el Mar Rojo profetizaba de la resurrección de Cristo, así como su Pascua en Egipto había profetizado de su muerte en la cruz. Cuando mataron los corderos y untaron los dinteles y pasó luego el ángel exterminador y todo eso, pues eso estaba profetizando de que Jesucristo iba a morir en la cruz y luego nos teníamos que aplicar la sangre en nuestros dinteles, ¿verdad? En nuestra frente y a veces las orejas, ¿no? Podían decir que son los dinteles y los postes. Bueno, entonces, mientras que el bautismo de Moisés se logró mediante agua física, el bautismo en el nombre de Jesús se trata del derramamiento del Espíritu, que nos saca, derramamiento del Espíritu que nos da novedad de vida. Sin embargo, en ambos casos se expresan las Escrituras en términos de aspersión para limpiarnos de la muerte como es leproso, no de inmersión, sino de aspersión. La promesa en Joel 2:28 es: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad o toda carne. De nuevo en el versículo 28 dice: derramaré de mi espíritu en aquellos días. Esto se cumplió en el día de Pentecostés en Hechos 2 del 1 al 2, pero aún hay un mayor cumplimiento de esta promesa en nuestro tiempo, que irá en aumento hasta que su espíritu haya sido derramado sobre toda la humanidad. Bien, nos vamos al siguiente capítulo, la parte 2 de qué es el bautismo. En segundo de Reyes 3:11 leemos: pero Josafat dijo: ¿no hay aquí algún profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Y respondiendo uno de los siervos del rey de Israel dijo: aquí está Eliseo de Safat. Aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía agua sobre las manos de Elías. Qué importante es esto, vertía agua sobre las manos de Elías. Eliseo, que luego tuvo la doble porción, aprendió a someterse a Elías y era su siervo. Él le vertía para que él se lavara las manos, hacía ese papel. Pero qué poco nos gusta estar sometidos a otros y ser sus siervos, entre comillas, verter agua para que se laven ellos las manos, hasta que aprendamos y el Señor nos dé lo nuestro. El que no aprende la obediencia no va a ir adelante. El que no es capaz de someterse a los saúles o los que el Señor le ponga por delante hasta que le diga: no, ya es hora de salir fuera del campamento, no puede crecer, no puede medrar. Esos cristianos que van por libre y que dicen que ellos se someten solo a Dios y que solo tienen a Dios por cabeza, en realidad no tienen por cabeza a nadie, sino a ellos mismos. Porque el Señor les tiene que enseñar la importancia del cuerpo y de estar en el cuerpo, y estar en el cuerpo es estar sometidos los unos a los otros. Conexiones por arriba y conexiones por abajo. Nosotros tenemos que estar conectados a ciertas conexiones que el Señor ha elegido, que nos nutren, nos alimentan a nosotros, y a su vez el Señor trae debajo de nosotros otras personas que se conectan con nosotros, a los que nosotros vamos nutriendo y ayudando. Así que no tenga cuidado, no se preocupe, no se abrume si le toca vertir agua para que otros se laven las manos. Sea un siervo, sea un seguidor antes de llegar a ser un líder, porque si no, no llegará nunca a serlo. Recuerde que los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies en la fuente antes de entrar al lugar santo, Éxodo 40 del 31 al 32. Por extensión, se requería que la gente en su conjunto se lavara las manos antes de comer, porque en el curso de la vida diaria se suponía que podrían haber tocado algo impuro, por ejemplo, como una mosca. Lavarse las manos antes de una comida no fue diseñado para deshacerse de la suciedad, el polvo o las bacterias. Era para limpieza espiritual, es el simbolismo espiritual lo que tenía importancia, aunque también, pues lógicamente eso es bueno para lo otro, ¿no? Pero principalmente es para la limpieza espiritual.
Elías también practicó esto, como se ve en el versículo anterior, y Eliseo tuvo la posición de honor, fíjate que el doctor Jones, la posición de honor de derramar agua sobre las manos. Vamos a subrayar esto, sobre las manos de Elías. Vamos a subrayarlo además, vamos a ponerlo además así, no solo en negrita sino subrayado. Eliseo tuvo la posición de honor de derramar agua sobre las manos de Elías. Elías, como fue un buen seguidor, un buen siervo de Eliseo, perdón, como fue un buen siervo, un buen seguidor de Elías, pues luego pudo alcanzar incluso más allá que él la doble porción. Este lavado se hacía vertiendo, no sumergiendo las manos en un recipiente con agua. Uno no metía las manos ahí en la vasija, sí, sino que alguien le echaba y entonces él se frotaba las manos y las limpiaba, obviamente. No era una inmersión de las manos. Siguiente epígrafe. Bautismo en el Nuevo Testamento. En Marcos 7, del 1 al 5, vemos que esta costumbre también se practicaba en el Nuevo Testamento. Que muchos dirán, bueno, pues ahí hemos visitado iglesias donde había unas pilas que se veía, donde unos, allí pues esto, tenían unas escaleras y bajaban. Pues a lo mejor es que ya cuando se construyeron esas iglesias ya se habían olvidado de la práctica inicial, o bien simplemente descendían esas escaleras y se ponían allí de pie y ahí luego alguien cogía con un vaso, con una vasija al agua y se la derramaba por arriba de la cabeza. Bueno, los fariseos, dice Marcos 7 del 1 al 5, los fariseos y algunos de los escribas se reunieron alrededor de él cuando habían venido de Jerusalén y habían visto que algunos de sus discípulos comían su pan con manos impuras, es decir, sin lavar. Entre paréntesis, el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven bien las manos, observando así las tradiciones de los ancianos, y cuando vienen de la plaza del mercado no comen a menos que se limpien. Ahí tenemos la palabra randizo, que quiere decir rociar, no sumergir, a menos que se limpien ellos mismos. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observar cómo el lavado, es decir, ahí es la palabra bautos, de copas, bautos de bautismo, de copas y cántaros y ollas de cobre. Bueno, el versículo 3 y el cuarto son parentéticos, ¿no? Porque es una explicación de Marcos. Continúa el versículo 5, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen su pan con las manos impuras? Esta tradición de los ancianos se describe en términos de lavarse las manos por aspersión. Hemos dicho la palabra rantizo. Marcos añade que también bautizaban tazas, cántaros y ollas de cobre para limpiarlos ritualmente. No es que los sumergieran, sino que los bautizaban. La implicación clara es que verter agua sobre las manos en un ritual de limpieza se dice que es un bautismo y la gente lo hacía antes de cada comida. Luego cuando hacía la aspersión de la sangre con el hisopo, ¿verdad? Una plantita que las cogían así como un ramillete, lo mojaban y aspergían, o como hacen ahora los sacerdotes católicos, muchas veces van con la vasija de agua y el hisopo metálico, que es como una bola con agujeros donde entra cierta agua dentro y luego pues asperge. Exactamente. La implicación clara es que verter agua sobre las manos en un ritual de limpieza se dice que es un bautismo y la gente lo hacía antes de cada comida. Siguiente epígrafe, los esenios. Vamos a ver cómo hacían los esenios. Hace años organicé reuniones conjuntas con mi amigo arqueólogo, el profesor Raymond Catt, ya fallecido. Este es el que habla de las pirámides y la interpretación de las pirámides, que toda la pirámide de Giza, la gran pirámide, habla de Cristo. Las medidas hablan de los ciclos, de los tiempos proféticos, etcétera, ¿no?
Dio una conferencia sobre arqueología bíblica y luego, perdón, dio una conferencia sobre arqueología bíblica y luego seguí yo con, dice el doctor Jones, luego seguí yo con un estudio bíblico sobre el mismo tema. En una de las reuniones disertó sobre las creencias y prácticas de los esenios, la tercera secta principal del judaísmo después de los fariseos y los saduceos. En el transcurso de su conferencia, Ray mencionó que los esenios se bautizaban antes de cada comida, aunque expresó cierta incredulidad de que fuera realmente posible que que todos ellos se sumergieran en una cisterna antes de cada comida. Después de todo, el agua escaseaba en el área del Qumran, donde vivían. Tenían que llenar cisternas durante la estación lluviosa para tener suficiente agua durante la estación seca. Más tarde le conté sobre Marcos 7 y el hecho de que Eliseo derramaba agua sobre las manos de Elías, y Ray exclamó: bueno, eso explica cómo todos podían bautizarse antes de cada comida. ¿Eh? El bautismo de Juan. Siguiente epígrafe. El punto es que si bien la palabra griega baptismos, con Z, B-A-P-T-I-Z-M-O-S, baptismos, podría significar sumergir. Esta palabra debe interpretarse de acuerdo con su equivalente hebreo y su práctica real. Ahí tenemos el quid de la cuestión. Esta palabra debe interpretarse de acuerdo con su equivalente hebreo y su práctica real. Eso es lo importante. Recuerde que la palabra griega era simplemente el equivalente más cercano a la palabra hebrea. Está claro que el bautismo estaba establecido en la ley, pero no debido a que los sacerdotes normalmente no se sumergían. Perdón, pero debido a que los sacerdotes normalmente no se sumergían, la mayoría de los cristianos pasan por alto este detalle y piensan que Juan el Bautista fue el primero en bautizar a las personas. No es así. En otras palabras, muchos saben que los sacerdotes del Antiguo Testamento rociaban, pero creen que Juan sumergió, por lo que no logran conectar el bautismo de Juan con la práctica común que se remonta hasta la época de Moisés nada menos. Juan el Bautista debe haber tenido una disputa con los sacerdotes del templo, por lo que bautizaba en el río Jordán, donde había agua corriente. Cuando Juan bautizó a Jesús, leemos que Jesús subió luego del agua, Mateo 3:16. Eso creo que esta es la pega que muchos han interpretado mal. Con lo mismo cuando el eunuco, cuando subieron del agua, dice también, cuando Felipe bautizó al eunuco, subieron del agua, y la gente entiende que se sumergieron. No, pues que además el que bautiza no se sumerge, se sumerge el que es bautizado, ¿no? Muchos imaginaban a Jesús saliendo debajo del agua después de haber sido sumergido, pero en realidad significa que subió del agua a la orilla o la tierra firme. Si Juan bautizaba de acuerdo con la especificación de la ley, se habría parado en el Jordán y bautizado recogiendo agua en una copa y derramándola sobre la cabeza del que estaba siendo bautizado. Pues tal como hacen los sacerdotes católicos cuando bautizan a los bebés, van a la pila y de la pila cogen agua y con la copa le vierten al bebé, 1, 2 y 3, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautismo en el día de Pentecostés. Siguiente epígrafe. Lo mismo podría decirse de los 3000 que fueron bautizados en Jerusalén el día de Pentecostés, después del sermón de Pedro en Hechos 2, del 14 al 36, explicando el derramamiento del Espíritu Santo. La gente preguntó qué debían hacer. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:41 dice: así pues, los que habían recibido su palabra eran bautizados, y aquel día se sumaron como 3000 almas a la iglesia.
No hay indicación de cómo fueron bautizadas estas 3.000 almas. El libro de Hebreo asume que el lector ya sabe cómo fueron bautizadas, porque tanto Pedro como Lucas sabían cómo se hacía el bautismo en aquellos días. Ciertamente Pedro no tuvo que explicar cómo el bautismo había cambiado de aspersión a inmersión. Él no lo explicó porque no había habido ningún cambio. Jerusalén tenía dos estanques de agua, el estanque de Siloé y el de Betesda. Difícilmente parece posible que los discípulos pudieran haber sumergido a 3.000 personas en esas dos piscinas, esos dos estanques, en un día. Pero si la gente fue rociada, este evento ciertamente fue posible. La Iglesia continuó con esta práctica en los siglos siguientes, eventualmente prescribiendo 3 copas de agua para ser derramadas sobre la cabeza del creyente. Escuche esto, la Iglesia continuó con esta práctica en los siglos siguientes, eventualmente prescindiendo 3 copas de agua para ser derramadas sobre la cabeza del creyente, una para el Padre, otra para el Hijo y otra para el Espíritu Santo. Pero esta fórmula se desarrolló después de la controversia trinitaria, de acuerdo con la declaración de Jesús en Mateo 28:19. Sin embargo, Pedro dijo que se bautizaran en el nombre de Jesucristo, Hechos 2:38. Eso es lo que dijo Pedro al principio. Años más tarde, bajo el ministerio de Pablo, los creyentes de Corinto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El nombre de Jesucristo, el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:5. Hay diferentes puntos de vista sobre esta fórmula. Cada lado se basa en diferentes escrituras. En mi opinión, el modo del bautismo, dice el doctor Jones, es importante para obtener una comprensión adecuada de su simbolismo. La forma es apropiada para entender su simbolismo, pero al final es la fe de uno lo que cuenta. Eso es lo importante. Bueno, mis queridos, gracias a los que me han acompañado hasta el final. Bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Orarle al Padre que les dé esta maravillosa luz de tabernáculos para ver cosas tan simples como el bautismo bajo esa luz más penetrante, más diáfana, más prístina, ¿no? Y más límpida, más cristalina, como lo quieran decir, no sé. Hay muchos sinónimos así. Bajo esa luz, cosas tan simples como el bautismo, ¿verdad? Que han entendido cosas que antes no habían entendido, eso espero. Y bueno, pues le pido al Padre por esa luz para todos ustedes. Y nada, recordándoles que veremos ese... como hemos dicho, veremos esto, El Señor es nuestra paz de Octavio Zwinglos, un capítulo maravilloso, no se lo pierdan el próximo día de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, parte 3, y también se incluyen unas notas mías de lo que yo llamo tecnología de la paz. Bueno, pues les emplazo entonces hasta el viernes, Dios mediante, y hasta entonces, como siempre, pásenlo requete